A veces me gustaría pasar por alto todos esos momentos, todo el principio. Es como que me da un poco de vergüenza ver cómo partí. Y suena ridículo porque es como esa Belén es la misma Belén que soy yo ahora, ¿no? Pero es como aprender a abrazar quién yo era y en el momento en el que estaba. Y aprender a cerrar ciclos. De eso se trata, ¿no? Hola, yo soy Chini o Belén, como quieras llamarme, y bienvenido a mi canal. Este es mi cuarto video en esta serie de mi entrega número 3 para la universidad y agradezco mucho que te hayas dado el tiempo para ver este video. Este video es un cierre de mí reflexionando sobre el pasado, de mis primeras 3 entregas, de esos temores que sentía. Es mi yo intentando crear algo coherente de ese pasado, porque en adelante vienen videos en los que yo en el momento les explico cómo las ideas que tengo y cómo lo voy haciendo. Estos videos son el inicio y están llegando a su fin, y eso me hace pensar mucho en la manera en que los he editado, en la manera en que he estado presentando mi canal. Tiendo a no ver y respetar mis procesos y quiero tenerlo todo enseguida. Quiero poder pintar increíble en el primer día. Quiero que lo noten, ¿no? Supongo que lo que intento decir es: no es fácil. Cuando hay una expectativa puesta en ti que tú misma te has impuesto, es difícil dejarlo ir y es difícil mostrarlo al resto. Todas íbamos a ser reinas. Gabriela Mistral. Todas íbamos a ser reinas de 4 reinos sobre el mar, Rosalía con Efigenia y Lucila con Soledad. En el valle de Elqui, ceñido de 100 montañas o demás, que como ofrendas o tributos arden en rojo y azafrán. Lo decíamos embriagadas y lo tuvimos por verdad, que seríamos todas reinas y llegaríamos al mar. Con las trenzas de los 7 años y batas claras de percal, persiguiendo tordos huidos en la sombra del higueral. De los 4 reinos decíamos, indudables como el Corán, que por grandes y por cabales alcanzarían hasta el mar. 4 esposos desposarían por el tiempo de desposar, y eran reyes y cantores como David, rey de Judá. Y de ser grandes nuestros reinos, ellos tendrían sin faltar mares verdes, mares de algas y el ave loca del faisán. Y de tener todos los frutos, árbol de leche, árbol del pan, el guayacán no cortaríamos, ni morderíamos metal. Todas íbamos a ser reinas, y de verídico reinar. Pero ninguna ha sido reina, ni en Arauco ni en Copán. Rosalía besó marino, ya desposado con el mar, y al besador en las Huaytecas se lo comió la tempestad. Soledad crió 7 hermanos, y su sangre dejó en su pan, y sus ojos quedaron negros de no haber visto nunca el mar. En las viñas de Monte Grande, con su puro seno candeal, mece los hijos de otras reinas, y los suyos nunca jamás. Efigenia cruzó extranjero, en las rutas y sin hablar, le siguió sin saberle nombre, porque el hombre parece el mar. Y Lucila, que hablaba río, a montaña y cañaveral,
En las lunas de la locura recibió reino de verdad. En las nubes contó 10 hijos y en los salares su reinar. En los ríos ha visto esposos y su manto en la tempestad. Pero en el valle de Elqui, donde son 100 montañas o son más, cantan las otras que vinieron, y las que vienen cantarán. En la tierra seremos reinas, y de verídico reinar. Y siendo grandes nuestros reinos, llegaremos todas al mar. La intuición es irracional o perceptiva como la sensación, pero surge de algo mucho más complejo. Es mucho más complejo que una simple visión o escucha. Jung decía que era como ver alrededor de las esquinas. Responde a las percepciones de lo futuro, a las posibilidades. Lucila se pierde en ese sueño y encuentra allí manto en la tempestad, ¿no? En la locura. Por eso quise asignarle a ella la intuición. Este trabajo tira como desde distintos lados de mí. Está del lado de la psicología, cómo cada una de estas funciones las tenemos presentes o las tenemos ocultas. Desde el lado de la literatura, mi antiguo hogar. Pero al final todos vamos a ser reinas y de verídico reinar. Y siendo grandes nuestros reinos, vamos a llegar al mar. Y esa fue la estrofa que anoté en estos cuadros, en estas pinturas, en estos autorretratos. Gracias por estar aquí, por apañarme en mis comienzos. Espero que te quedes hasta los finales. Y ahí están las cuatro pinturas juntas. Mi tercera entrega para la universidad. Nos vemos en el próximo video. Bye.